Veremos en este video el campo de existencia del ángulo de ignición. O sea, ya estamos introduciéndonos en rectificación controlada. Recuerden, hay rectificadores o diodos que no tienen control. O sea, apenas superan su tensión de 0,7, 0,75, comienzan a conducir. En cambio, los SCR, los rectificadores controlados de silicio, los tiristores, necesitan ser disparados para conducir. Esa es la idea y para eso se usan. Con variar el ángulo en que yo disparo al tiristor, fíjense que he dicho ángulo, no tiempo, porque te voy a trabajar con omega t, no t en el eje horizontal, omega t, que es ángulo. Entonces, variando el ángulo de disparo, obviamente voy a variar la corriente promedio, ¿sí? Y por supuesto la tensión promedio en la carga, aunque tenga distintas formas de onda, obviamente. Estoy hablando de las promedios. Pero no puedo disparar yo al tiristor en cualquier ángulo que se me ocurra. Lo voy a tener que disparar en un entorno en donde él me haga caso. Ese entorno es el campo de existencia del ángulo de ignición. Qué complicado el término, sí. En realidad hace alusión al campo de existencia de las funciones matemáticas reales, donde nosotros a una función matemática le damos un valor en X, y va a tomar un valor real. Bueno, esto hace como un parangón, como una analogía, y se le llama campo de existencia del ángulo de ignición. Pero si lo paso en castellano, así en criollo, sería, cuidado, escuchen bien, entorno de ángulo en donde yo puedo excitar al tiristor y él va a empezar a conducir. En todo ese entorno de ángulo. Fuera de ese entorno, fuera del campo de existencia del ángulo de ignición, el tiristor no va a conducir, no nos va a hacer caso. Y muchos dicen, ¿por qué? Y hay una razón muy sencilla y la única. Porque está inversamente polarizado. Por ende, es como cualquier diodo inversamente polarizado, no conduce. Ahora vamos a ver matemáticamente cómo calcular el campo de existencia del ángulo de ignición. Y hay dos situaciones distintas que vamos a ver en lo siguiente. Pero les voy aclarando. Una, cuando la tensión que la carga pueda presentarle al rectificador es menor que la tensión de conmutación natural, es una situación. Y otra, cuando la tensión que tiene la carga, que puede ser por un motor, una fuerza contraelectromotriz que está produciendo un motor continuo, obviamente, estamos hablando de rectificaciones para motores de continuo, o las baterías en un sistema de carga de baterías. Cuando esa tensión en la carga es más grande que la tensión de conmutación natural de los diodos en sistemas trifásicos en adelante, ya tengo que considerar otra matemática para poder saber o determinar cuál es el campo de existencia del ángulo de ignición. Y una cosa importante que a veces el alumno se olvida, y uno se lo pregunta en los exámenes. Bueno, pero ¿para qué usted quiere saber cuál es el campo de existencia del ángulo de ignición? Y la respuesta es muy sencilla. Porque una vez calculados los diodos, en primer lugar conocida la carga, porque acá en esta asignatura lo que manda es la carga. No manda el profesor titular, el asociado, el adjunto, los profesores JTP. Lo que manda es la carga. La carga manda en electrónica de potencia. Entonces, fíjense, cuando uno está hablando de esta rectificación
controlada tiene que tener en cuenta el entorno de ángulo en que yo puedo disparar. Por eso es importante conocer el delta alfa o campo de existencia del ángulo de ignición. Una vez conocida la carga, como decía, y una vez conocido ese campo de existencia, yo necesito diseñar el sistema de control que va a trabajar en ese entorno. Lo voy a tratar de decir de otra manera. Para diseñar el sistema de control que va a controlar la rectificación desde el ángulo mínimo que me da la potencia máxima hasta el ángulo máximo de disparo que me da la potencia mínima o cero, potencia en la salida, debo conocer el entorno. ¿Cuál es el ángulo mínimo? ¿Cuál es el ángulo máximo para diseñar el sistema de control? Sintetizando. Para diseñar el sistema de control, necesito conocer el campo de existencia del ángulo de ignición, delta alfa. Vamos a las ecuaciones. Acá les he puesto una rectificación muy sencilla. He tomado trifásica media onda, pero podría haber tomado monofásica, bifásica, trifásica, onda completa, hexafásica, media onda, onda completa, cualquiera. Tenemos el transformador en la parte primaria conectado en estrella y tenemos la parte secundaria también conectada en estrella. Voy a concentrarme en las tensiones de la parte secundaria, en las cuales en cada rama he pueto un diodo controlado, un tiristor de gran potencia en este caso. Tienen su caída cada uno de ellos. Las SUA1, 2 y 3 son las generadas por el circuito secundario, estas bobinas del circuito secundario, y las corrientes de todos los diodos contribuyen a la corriente total en una resistencia pura RL, R-load de carga, pura en este caso inicial de estudio. Recordemos que los diodos van a tener una caída. Una vez disparado, los diodos comunes tienen 0,7 voltios, pero el diodo 4 capas tiene más, 1,2, 1,3, 2, 3, hasta 3 volt, 3 y algo puede llegar a tener. Ojo, son tensiones bastante apreciables para corrientes de 1000, 1500 amperes. Tenga cuidado. Cada una de estas tensiones SUA, por ejemplo, tomemos la SUA1, es la tensión pico por el seno omega t como cualquier función matemática y eléctrica. Ahora, esta tensión pico no la dan normalmente, sino que tengo que calcularla por la tensión eficaz, que está acá, multiplicándola por raíz de 2. Ya esto todo lo conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, 220 volts por raíz de 2 nos da un pico de 311 volts, o más o menos 311 volts por el seno omega t. Y en 380, ¿no es cierto?, nos da pico de 500 y tantos voltios. Como siempre, estas corrientes minúsculas son instantáneas. Si fueran mayúsculas son valores constantes, pero minúsculas son instantáneas. La corriente o las corrientes instantáneas van a ser, como por definición lógica, la tensión SUA instantánea dividido la impedancia. En este caso, la impedancia es una sola resistencia pura. De ahí vemos el circuito. Deténganse un ratito en el video para analizarlo. Ahora bien, vamos ahora sí al campo de existencia del ángulo de ignición. Podríamos irnos un poquitito a verlo en monofásico, onda completa, o bifásico, media onda, que serían curvas de tensión como la SUA1, SUA2. No existiría una SUA3 o SUAN. Son dos. Por ejemplo, bifásico, ¿no es cierto?, media onda. Supongamos que tengo un caso de una sola resistencia. El campo de existencia del ángulo de ignición sería que yo lo puedo disparar desde este ángulo mínimo, ¿lo ven?, hasta este ángulo máximo para la fase del diodo 1. De la misma forma para la fase del diodo 2. ¿Sí? Después veremos
si lo disparo en otro ángulo, ¿qué pasa con las corrientes? Pero esto que está acá, es el campo de existencia del ángulo de ignición. Volvámonos acá. Eso fue lo que mostré anteriormente en monofásico onda completa o bifásico media onda. Acá tenemos un trifásico media onda. Si pusiéramos diodos comunes sin control, el diodo 1 estaría conduciendo toda esta parte, ¿sí? O sea, desde acá hasta acá. El diodo 2 estaría conduciendo desde acá hasta acá, que sería toda esta zona en tensión. El diodo 3 desde acá hasta acá. Pero ahora tenemos diodos controlados, entonces tenemos que averiguar cuál es el campo de existencia del ángulo de ignición, o sea, cuál es el rango en donde yo voy a disparar, por ejemplo, al tiristor 2, y él va a funcionar, se va a quedar enganchado. Fuera de ese ámbito, el diodo está inversamente polarizado. Repito por segunda vez. Bueno, miren, si la carga es receptiva, ¿no es cierto? La carga que tenga es lo mismo, RLC cualquiera. El campo de existencia en este caso va a pasar por justamente los puntos de conmutación natural, que son estos de acá en diodos comunes. Esto se llama punto de tensión natural, o de conmutación natural, perdón, y corresponden a esta tensión que está en este eje. Les aclaro que es 0,5 del pico para trifásica media onda. Para trifásica onda completa no es 0,5, es 0,866. Está un poquito más arriba. O sea que estos cocuchos están más pegaditos, por supuesto. Por eso acá se levanta en trifásica onda completa la tensión de conmutación natural. Volvamos a trifásica media onda. Se puede demostrar, acá puesto arriba, que el entorno de ángulo en donde si se excita por compuerta el tiristor va a conducir se llama delta alfa, o sea, el campo de existencia de ese ángulo. Miren, yo lo puedo disparar desde acá a todos estos infinitos ángulos hasta acá. Si yo ignito antes en la compuerta con una ráfaga de pulsos, acá por ejemplo este ángulo menor, no va a disparar. Acá está el 0 de la fase 2. Lo disparo a 15 grados acá y no va a disparar. ¿Pero por qué, ingeniero? Porque fíjense la tensión que tiene la SUA2. Es mucho más chica que si ya hubiera disparado el diodo anterior, porque esta sería la tensión que hay en la carga. Entonces el diodo tiene en el cátodo una tensión más positiva que en el ánodo, que tendría esta tensión de acá. Entonces está inversamente polarizado en esta zona el diodo 2. Igual que en esta zona, el diodo 2 está inversamente polarizado. Entonces, por ende, cae maduro que el campo de existencia de la ángulo de ignición es esta zona, este segmento. Pues por definición geométrica y matemática, decimos que este segmento es la resta desde este hasta 0, ¿no es cierto? Menos este hasta 0. O sea, esta porción menos esta porción. Es lo que he puesto acá arriba. Delta alfa es igual al alfa sub I máximo, yo lo pongo con M mayúscula, el máximo, para ser práctico. Es mi nomenclatura personal. Ustedes tomen la de los libros, cualquiera, pero basta que después en el examen me puedan explicar bien esto. No me interesa qué nomenclatura, si no la conozco les voy a preguntar qué significa tal cosa y ustedes tienen que saber explicármelo. Fíjense, acá yo voy a tener por definición un ángulo máximo de ignición y un ángulo mínimo. En el ángulo máximo tengo alfa prima 0, así lo vamos a llamar, y en el ángulo mínimo de conmutación natural alfa 0. 0 porque son de conmutación natural. Con diodos comunes, normalmente este diodo toma la posta en esta parte, deja después la posta de corriente a este, y él descansa, y así sucesivamente. Acá tenemos obviamente pi sobre 2 de la fase 2.
Estoy analizando solo la fase 2. Fíjense que el entorno entonces sería este. Debo averiguar cuánto vale alfa prima 0 y cuánto vale alfa 0. Bueno, ya vamos a empezar en primer lugar por alfa 0, es más fácil. Pero debo recordarles lo siguiente. Hay un factor m, que repito es el número de hemiciclos rectificados por vueltas del generador y por el número de fases y número de polos. ¿Por qué les aclaro bien esto y en rojo? Porque generalmente los libros dicen que m es igual al número de fases. Pues sí y no, le falta. Le falta. Si el generador fuera de 2 polos, ¿no es cierto? Y 3 fases, y rectifico 3 fases nada más, m vale 3. Pero si yo tengo un rectificador trifásico y voy a rectificar onda completa, m vale 6. Entonces yo disiento con los libros. La mayoría de los libros que yo he leído dicen m igual al número de fases. Pues yo digo, no. Cuidado en el examen. M es el número de hemiciclos rectificados por vuelta al generador. Por supuesto que por número de fase y por número de polo, obviamente. Pero en este caso, trifásica media onda, m vale 3. Trifásica onda completa, m vale 6. Y es muy fácil, no necesita explicación, es lógico, ¿no es cierto? Porque fíjense, acá yo tengo 2pi, que serían 360, dividido 3. Y es cierto, fíjense que este sector, ¿no es cierto? De acá hasta acá, serían 2pi, 360, dividido 3. O sea, me refiero a que desde acá hasta acá yo voy a tener 120 grados. En este caso particular, 120 grados. ¿Y cómo saben, ingeniero? Muy fácil. Porque si en una fase tengo 120 grados, por 3 fases me da justamente los 360 grados que yo necesito tener por vuelta del generador. Son 120 por 3. Ok, no merece más explicación que eso. Ahora fíjense, desde aquí hasta aquí yo tengo 180 grados de la fase 2. Por ende, si yo tomo la mitad, este sector desde este ángulo de conmutación natural hasta acá, 90 grados, va a medir pi sobre m. El otro sector, que es especular, va a medir también pi sobre m. Por ende, 2 veces pi sobre m lo tenemos acá arriba en rojo, 2 pi sobre m. Bien, ¿cuál es el ángulo alfa 0 de conmutación natural en cualquier rectificador de, por ejemplo, 7 fases, media onda, o por ejemplo, 13 fases? Se me ocurre hacer un generador de 13 fases. Es muy posible que lo pueda hacer sin ningún drama. O de 15 fases, o de 4. Bueno, normalmente se usan de 3 o de 6. Alfa 0, este ángulo de acá, fíjense que es pi sobre 2, este sector, menos este sector. O sea que es pi sobre 2 menos pi sobre m. O sea, este sector menos me va a dar este ángulo de acá. ¿Está? Justo este punto que yo necesito tener ahí. O sea, pi sobre 2 es todo este sector, menos este sector me va a dar desde 0 hasta alfa 0. O sea que alfa 0 es pi dividido 2, pi sobre 2, menos pi sobre m. Vamos a poner un ejemplo acá, en este rectificador particular. Pi sobre 2 es 90 grados, menos pi sobre m 60. Yo tengo acá que mi ángulo alfa 0 vale 30 grados. ¿Cuál será alfa prima 0? Hay 2 o 3 formas de sacarlo. Voy a usar una. Alfa prima 0 es pi, fíjense que pi está acá, menos esta parte de acá. Repito, alfa prima 0 es todo este sector menos este sector de acá,
que es exactamente igual a este sector de acá. ¿Por qué? Porque es una imagen especular. Si el generador está bien construido, esta zona de acá es exactamente igual a esta zona de acá. Por ende, alfa prima 0 es pi, este valor que tenemos acá, menos el valor este que está acá de alfa 0, que correspondería a esto mismo. Entonces, tenemos que alfa prima 0 es pi menos alfa 0. Reemplazo por el valor anterior de alfa 0. Y nos queda pi menos pi sobre 2 más pi sobre m. Y en definitiva tenemos pi sobre 2 más pi sobre m. O sea que alfa prima 0, este valor de acá, es pi sobre 2 más pi sobre m. Pi sobre 2 es 90 grados y pi sobre m, 180 dividido 3, es 60. Esto está a 150 grados. Y acá está 180. Diferencia, 180 menos 150, 30 grados. Lo mismo que acá. Demostrado. Demostrada la torta de vainilla. Ah, la otra cosa mariposa. Hay dos casos. Ahora sí, veamos dos casos como les dije al principio del video. Primer caso. Sin eje, sin tensión generativa en la carga. Eso significa que la carga tenga una tensión generativa. En este caso no la tiene. O que eje es menor de la tensión de conmutación natural. Pues supongamos que acá no hay eje, es una carga resistiva, como ya les dije, así que no presenta una reacción eléctrica en voltaje que se opone al rectificador. Delta alfa se definió así como está en la fórmula 1. Alfa prima 0 menos alfa 0, o sea, este entorno de acá. Si reemplazo por lo que sacamos anteriormente acá abajo, detengan el video y fíjense, nos va a dar 2pi sobre m el entorno. Esto de acá va a valer 2pi sobre m. Y sí, si ya lo habíamos visto antes, fíjense que lo he puesto acá gráficamente. Esto lo sacamos matemáticamente, ¿sí? Y geométricamente. Y esto lo sacamos por dibujo. Pero ahora sí ya tenemos una fórmula. Cuando el dibujo sea más complicado, nosotros ya nos vamos a dar cuenta que podemos sacarlo así. 2pi dividido m. Por ende, quiero saber el delta alfa, un sistema de 7 fases, porque me inventé un generador de 7 fases. Y será 2pi dividido 7. 360 dividido 7. Ese va a ser el entorno de ángulo que tengo que tener para diseñar mi sistema de control después. Mi sistema de control va a tener que actuar, en este caso, desde acá hasta acá. No tiene sentido que mi sistema de control vaya en otros ángulos más allá, porque estoy perdiendo precisión y en estos ángulos no va a disparar. Por ende es muy importante conocer el delta alfa. Bien, vamos a un segundo caso, muchachos. Este segundo caso es cuando la carga es generativa y presenta eje en la carga. Por ejemplo, ese eje se puede ver a una batería o un banco de baterías o a una reacción de una carga inductiva como puede ser un motor eléctrico de corriente continua que está dando vueltas, que me presenta ese motor de acá hacia el rectificador una fuerza contraelectromotriz. O como dije en el caso 1, una batería, ¿cierto? O un banco de baterías, muchas baterías. Esto se usa muchas veces en 4 baterías en serie y esa serie de 4 baterías después se pone en paralelo con un montón de estas series de baterías para cargas muy grandes de baterías, ¿no es cierto? En empresas grandes que fabrican, por ejemplo, baterías para automóviles. Esta eje entonces tiene un valor que puede superar en ciertos casos, en muchos casos o en casi todos, la tensión de conmutación natural. Si es menor porque la batería arranca descargada, por ejemplo, o el motor tiene pocas vueltas y un motor continuo, esta eje más B sub R es la pequeña tensión del diodo. Como está visto desde el punto de vista de E sub A de las bobinas, voy a considerar que la caída del diodo está sumada a la caída en la carga. O sea, desde el diodo hasta acá es una sola cosa. Entonces tengo E sub G, esta, más la caída en B sub R. He despreciado
he despreciado una pequeña resistencia que en los bancos baterías se coloca para limitar la corriente cuando están descargadas, porque si no sería infinita la corriente y rompería los tristores. Pero como es tan pequeña, la he despreciado acá en este valor. Ojo, lo aclaro. La que más gana acá, la más grande, es EG, porque la cadena de un diodo son 1,2, 1,3, 1,4, 2 voltios, muy chiquita. Y EG pueden ser 48 voltios, o en un motor grande pueden ser 150, 180, 190 voltios EG. Entonces, la caída de tensión del diodo es muy chiquitita, casi despreciable. La puse, pero es casi despreciable. Esta es la que más influye. Esa EG es chiquitita si está descargada la batería, comienza por acá abajo. Y luego con el tiempo va subiendo G, pues se va cargando la batería y supera la tensión de conmutación natural. Pues si está abajo de la conmutación natural, se tiene que calcular el delta alfa con esta fórmula anterior, 2pi sobre m. ¿Está claro? Porque va a ser este sector de acá. Porque G es menor que la conmutación natural, me queda que el campo de existencia va de acá hasta acá. Pero, en este caso, en el dibujo que he puesto acá, G ya superó la tensión de conmutación natural. Y en el caso de una batería, G se va a ir a tocar este punto máximo que se llama punto de float. Float point, perdón. El punto de flote cuando decimos que la batería está cargada a flote. Prácticamente, el punto de flote llega a prácticamente a la máxima tensión que puede rectificar el generador. Entre nosotros, bueno, en este caso sería la tensión SUA después, en la batería me refiero, SUA menos la caída en este diodito y menos una pequeñísima caída en una resistencia muy pequeña. Pero podríamos decir que la batería prácticamente adquiere la tensión SUA pico menos la caída en el diodo, o los diodos que tenga, porque por ahí puede tener 2. Depende del tipo de rectificador. Bien, volviendo al caso. Vamos a ver ahora que se achicó el delta alfa anterior. ¿Se acuerda que el delta alfa anterior venía desde este punto hasta este punto? O sea, me refiero, si subo el eje desde este punto a este punto. Pero ahora, y en este momento de carga, fíjense que se ha quedado acá. Se achicó. Yo no puedo disparar en estos ángulos de acá. ¿Por qué? Porque la batería está superando acá a la tensión del cátodo del diodo. Y esta tensión de acá es menor. Por ende, el diodo está inversamente polarizado. En esta zona, desde acá hasta acá, no va a disparar. Igual acá, en esta zona, desde acá hasta acá, para esta situación, desde acá hasta acá, no va a disparar. Por lo tanto, ahora el delta alfa se achicó acá. Se mide en este eje, por supuesto. Pero es este mismo sector que está arriba. Se achicó con respecto al anterior que teníamos acá. Que era este que está acá. 2pi sobre m. Acá ya es menos. Es menor que 2pi sobre m. Bueno, para calcularlo, muchachos, vayamos otra vez a la definición. Delta alfa, por definición, es el delta sub I máximo, o sea, ángulo máximo de ignición que yo tenga. En este caso está este, es de acá. Alfa sub I máximo ya no es el alfa cero de antes, que estaba acá. No existe más el alfa cero. Ahora el ángulo máximo de ignición es este. Recuerden que en el ángulo máximo me da la mínima potencia, potencia cero. Y en el ángulo mínimo me da la máxima potencia que pueda sacarle a este rectificador. Que desde ya va a tener una rectificación con corriente discontinua. Ok, delta alfa entonces es alfa sub I máximo menos alfa sub I mínimo. Vamos a definir otra cosa importantísima, un coeficiente de tensión, muy importante, porque en rectificación controlada lo vamos a usar de acá hasta el final. El coeficiente de tensión A, que no es nada más ni nada menos que la relación entre EG más B sub R, o sea, esta tensión que me presenta la carga, acá, junto con el rectificador, despreciando la pequeñísima en la resistencia, es esta tensión acá a la salida de la bobina, toda esta tensión, dividido
la tensión pico que pueda tener la E sub A. ¿Cuál es la tensión pico? Y raíz de os por E sub A eficaz. Ya lo sabíamos. Entonces esta es la constante de tensión y es muy importante. Recordarla, por favor. Esta constante A no la he dibujado acá. Pero obviamente, constante A es mayor o igual a 0 y es menor o igual al pico de tensión que tiene E sub A. Repito entonces, A varía entre 0 y la máxima tensión pico de E sub A. O sea, entre 0 y 1. A varía entre 0 y 1. 0 cuando EG más B sub R es 0. Dividido esto me va a dar 0. Y A va a ser 1 cuando EG más B sub R, esto más esto, la batería esté cargada a full, sea igual que el pico cuando esta línea roja llegue al pico de E sub A. Entonces A, repito, va entre 0 y 1. Fíjense acá. ¿Cómo voy a determinar cuánto vale este ángulo? Pues puedo hacer esto. Este ángulo va a aparecer cuando la tensión E sub A, que está presentándose y moviéndose en el tiempo, así como está ahora el cursor, si yo tomo muy lento el giro del generador, pero cuando esa tensión que va creciendo toque exactamente EG más B sub R, yo bajo y voy a tener el alfa sub I mínimo. Entonces digo, fíjense, E sub A, esta instantánea, era raíz de 2 por E sub A, que es el pico, por el seno omega t. Ahora, ese omega t yo lo voy a hacer igual al alfa I mínimo, mínimo ángulo de ignición. Entonces lo reemplazo en esta fórmula, delta alfa por alfa I mínimo, y lo voy a igualar ¿a qué? A la tensión roja, que es esta. Una vez que lo iguale, puedo despejar alfa sub I mínimo y ya voy a tener su valor. Acá lo empiezo a hacer. Seno de omega t, seno de alfa sub I mínimo es igual, esto pasaría dividiendo, a EG más B sub R dividido esto que está multiplicando. Miren acá. Qué casualidad, me dio la. Es esto mismo que está acá. Genial. Seno del alfa sub I mínimo es igual a A. Por lo tanto, alfa sub I, está acá, es la inversa, función inversa de esta. Es arco tangente. No, acá hay un error. Es arco seno. Voy a corregir, perdónenme. Bueno, ahí lo corregí. Esta es la magia de la tecnología del video. Detuve el OBS, cambié y corregí la foto y lo volví a subir. Sepan perdonar, siempre pasa esto en los videos. Bueno, entonces, vamos a ver ahora de nuevo lo que estábamos viendo. No sé por qué razón había puesto arco tangente. Acá ya está corregido. Fíjense, entonces, el alfa sub I mínimo va a ser arco seno de A. Veamos ahora. El alfa sub I máximo, este que tenemos acá, es pi, este valor, menos este sector que era el alfa sub I mínimo, porque es una imagen especular. O sea, que vamos a tener pi menos alfa sub I mínimo. O sea, pi menos arco seno de A. Por ende, si vamos a la ecuación 1, esta, y reemplazamos, tenemos delta alfa, alfa sub I máximo menos alfa sub I mínimo, es pi menos arco seno de A menos arco seno de A. Por lo tanto, la fórmula final, el nuevo delta alfa, siempre será delta alfa igual a pi menos 2 veces el arco seno de A. ¿De acuerdo? Fíjense que al último se va a transformar cuando A valga 1, que va a estar en este punto
máximo esta roja va a subir arriba, ¿no es cierto? Vamos a tener el 1 por 2, 1, o sea que vamos a tener pi directamente. Delta alfa en realidad se ha transformado en un puntito, porque justamente se está restando la ecuación. En ese caso que valga 1, este valor, 2 arcoseno de A, va a valer pi. Así que pi menos pi va a ser 0. Y es cierto, delta alfa va a ser tan chiquitito que se va a transformar prácticamente en un entorno de 0 grados. No va a haber entorno. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos dos situaciones. Cuando EG más B sub R, más que nada EG, es menor a la conmutación natural, nosotros debemos utilizar este delta alfa. Y cuando nosotros tengamos una EG que va a superar el punto de tensión de conmutación natural hasta el máximo, por ejemplo, hasta el valor que sea, vamos a tener que usar esta ecuación. Son dos ecuaciones diferentes. Cuando el sistema sea complejo, o sea que arranca con una EG desde un valor determinado, bajo o 0, hasta el máximo, en una parte del control vamos a tener que usar este delta alfa y en otra parte vamos a tener que usar el delta alfa. Y para terminar, voy a volver a retomar, ¿no es cierto?, lo que dije al principio. Por favor, no confundir delta alfa, campo de existencia del ángulo de ignición, con otro factor, otro parámetro que se llama IC, intervalo de circulación. Este está en corrientes. Es para averiguar las corrientes pico, la corriente promedio máxima, la corriente pico máxima. Y he puesto acá dos situaciones. He tomado ahora, para hacérselo más sencillo, un rectificador de monofásico, onda completa, o un rectificador bifásico de media onda. Entonces tengo una E sub A1 y una E sub A2. Y luego se repite el ciclo. Supongamos un caso con resistencia pura. Algo raro, pero supongamos teóricamente una resistencia pura. Fíjense, lo he hecho en rojo. Por eso está en rojo acá en la curva en rojo. Yo tengo E sub A, que tiene esta forma. Siempre está presente la tensión, porque es la tensión de la bobina del secundario. Y por ejemplo, se me ocurrió disparar en alfa sub I 1, por ejemplo el mínimo ángulo de ignición. Pues la corriente será toda esta punteada más toda esta continua. Significa que en el mínimo ángulo de ignición, obviamente tengo la máxima potencia en la carga. La potencia instantánea sería en cualquier punto, en este punto, esta corriente por esta tensión. Instantáneamente me refiero. En este tiempo o ángulo va a ser esta corriente por esta tensión máxima. Y así. Pero por ejemplo, se me ocurrió tomar otro ángulo de disparo. Acá vemos cómo de alguna forma, se controla la potencia en la carga a través de la corriente y tensión promedio en la carga. Tomé un ángulo superior al mínimo, por ejemplo, y si lo disparo ahí, la corriente va a encontrar una tensión que tiene este valor, dividido la resistencia, como es la ley de Ohm, vamos a tener un crecimiento brusco de la tensión en el diodo, sigue aumentando con la forma de la tensión E sub A1, porque es una resistencia, obviamente, y acá va a morir el ángulo, en este ángulo máximo, va a morir la corriente. Luego, en la próxima fase, va a estar discontinuada hasta que yo vuelva a repetir por el sistema de control este ángulo, y así. Pero he puesto un segundo ejemplo, una carga un poco más real, una carga inductiva y resistiva, que es un poquitito más real ya. Una combinación de resistencia con inductancia. Y lo he hecho en verde. Por lo tanto, ahora la curva de la corriente corresponde a esta verde.
no tiene un crecimiento brusco cuando lo disparo. ¿Por qué? Porque la bobina está abierta. Es un circuito abierto. Es al revés que un capacitor para tensión. En el caso de la corriente, cuando disparo, la corriente es cero y tiende a crecer lentamente hasta el punto máximo donde la tensión esta ya empieza a bajar y allí tiene una pendiente mayor que esta, baja más bruscamente, pero siempre un poquitito más allá del corte de la tensión que tiene la fase E sub A2. ¿Por qué? Porque la bobina sigue magnetizada y al cortarse en este momento su tensión de alimentación, ella reacciona dando tensión y haciendo circular corriente, ¿no es cierto?, debido a la tensión por el circuito magnético que tiene ella en su reacción. Entonces, fíjense que acá tiende la corriente a ser más continua que acá, porque tengo una bobina, obviamente. Es un circuito de conducción un poco más continua, si bien es discontinua, un poco más continua que antes. Entonces, fíjense, el intervalo de circulación IC se define como el ángulo de extinción, que sería este punto de acá de la corriente, o que sería este punto de acá de la corriente en el segundo ejemplo. Este es alfa sub E, menos el alfa sub I donde yo disparé. Esta es la ecuación. Intervalo de circulación, alfa E menos alfa I. Y siempre se confunde con delta alfa, pues no tienen nada que ver, manteca y velocidad. Sándwich de queso con tornillo de rueda de camión. No tiene nada que ver. Hay un solo caso, una sola condición, en donde delta alfa pueda tener el mismo valor, pero ojo, son cosas distintas, tiene el mismo valor de IC, que es cuando yo disparo en el mínimo ángulo de ignición y la carga va a ser resistiva pura. Repito, el único caso donde coincide IC con delta alfa es un único caso muy particular, que tenga yo carga resistiva y que lo dispare en el mínimo ángulo de ignición. Entonces sí, los valores, ¿no es cierto?, los valores de delta ángulo acá con el delta ángulo del intervalo de circulación me va a coincidir, nada más. Espero ahora, ya habiendo visto todas estas consideraciones para el entorno de disparo, habiendo hecho la salvedad de que tengo dos ecuaciones, una cuando es G es más chica que la tensión de conmutación natural, de usar esa fórmula con el arco seno, de usar la fórmula 2pi sobre m, y cuando supera la tensión EG a la conmutación natural, se me achica el delta alfa y lo tengo que calcular como pi menos 2 arco seno de A, esa constante tensión que es muy importante porque la vamos a ver en toda rectificación controlada. Y va a seguir en la próxima clase de video con las consideraciones ya de corriente pico y corriente promedio y los distintos tipos de conducción, ya sea conducción continua, conducción discontinua y existe una conducción crítica, que es justo donde se cruza una con la otra. Bueno, les agradezco haber visto el video. Gracias.